Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender, a aceptar y a hacer vida todo aquello que Dios nos quiere transmitir el día de hoy por medio de su sagrada y de su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema número 36, que se titula Las dos ciudades. Como subtítulo, las autoridades religiosa y civil norman la vida terrena del hombre. Quiero que, por favor, para empezar esta clase, pongan atención al dibujo que aparece en el trasfondo de esta pantalla principal. Ahora se los voy a mostrar en blanco y negro. Hay dos ciudades, una construida enfrente de la otra, divididas por un lago. Ambas están protegidas, amuralladas, tienen torreones de guardia, de vigilancia, pero en la de la izquierda hay demonios y en la de la derecha hay ángeles. En la de la izquierda vemos a un demonio hasta arriba de la torre más alta, se podría decir, arrojando piedras hacia la ciudad de los ángeles. Vemos a otro discutiendo con un ángel y vemos a uno más con un arma, un tipo de ballesta, disparando hacia la ciudad de Los Ángeles. Y más hacia el frente tenemos a dos personas como tú y como yo. Una de esas personas, de hecho, tiene a una oveja en sus brazos y la otra no tiene nada. Estas son las dos ciudades. La ciudad de Dios a la izquierda y la ciudad, digamos, temporal a la derecha. ¿Sí? Y si te fijas, las personas, es decir, los personajes con más apariencia humana que aparecen casi hasta el extremo de la imagen, son como tú y como yo, personas totalmente ordinarias. Y esta imagen me gustó mucho porque nos ayuda a entender exactamente qué son las dos ciudades. Antecedentes. Habíamos visto ya en múltiples ocasiones que el mundo es un antagonista de Cristo, de su fe, de su moral y de su reino. ¿Qué significa antagonista? Antagonista viene del griego anta, que quiere decir contrario, y goneus, que quiere decir generador o engendrador. Antagonista es el que crea dificultades a otro. A mí en la escuela me enseñaron así. Dos enemigos antagónicos son dos enemigos irreconciliables. Uno tiene que perecer para que el otro exista. El mundo es un antagonista, un enemigo irreconciliable de Cristo, de su fe, de su moral y de su reino. Sin embargo, tenemos un problema, ¿verdad? Que es el siguiente. Nosotros, a pesar de que el mundo es un antagonista de Cristo, nosotros nacemos, crecemos, nos formamos y nos ganamos la vida eterna precisamente en el mundo, no en otro mundo, no en las estrellas, sino aquí, en este mundo, con sus errores, con sus defectos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Por eso es importante que entendamos qué relación hay entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y cómo es que el cristiano puede ganarse su salvación en esta ciudad, en este mundo tan lleno de problemas, de injusticias, de conflictos, ¿verdad? Al respecto, la lección nos recuerda lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, dice Jesús a sus discípulos, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, y al elegirlos los he sacado de él, el mundo los odia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo no nos mintió.
El que es camino, verdad y vida, no es mentiroso y no puede mentir. Y nos dijo a todos los que aceptamos seguirlo: si tú me sigues, entiende que el mundo te va a odiar. Y ese odio del mundo llega a nosotros de muchas maneras. Llega como burlas, llega como aislamiento, llega como habladurías, llega de muchas maneras. ¿Ok? El mundo odió a Cristo primero, pero nosotros, al aceptar seguir a Cristo, tenemos que ser fuertes y estar preparados para el martirio, estar preparados para ser ignorados, para ser atacados, para recibir burlas, para recibir discriminaciones. Santiago capítulo 4 nos dice esto mismo, pero de otra manera. Dice: corazones adúlteros, ¿no saben que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Corazones adúlteros. En la Biblia, la idolatría se compara con el adulterio. Entonces, tanto como decir corazones idólatras. Y luego nos dice: el que se hace amigo del mundo, el que pretende quedar bien con el mundo, el que pretende ganarse el cariño de las personas en el mundo, se hace enemigo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo esto también lo dice de otra manera: no se puede servir a dos amos, porque el que trata de servir a dos amos, con uno queda bien y con el otro queda mal. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a la ciudad de Dios y servir a la ciudad de este mundo, por decirlo así, con facilidad. O si no, es que es imposible. Vamos a ver si es imposible. Enunciado del tema. Este es el meollo de nuestro tema. La convivencia humana requiere del orden y el orden requiere de la autoridad. Es decir, es necesario que haya alguien que detente el gobierno, porque la convivencia humana requiere que haya un orden y por lo tanto que haya una autoridad. Si hay un incendio, tiene que haber una persona encargada de apagar esos incendios. Pero para que esa persona encargada de apagar los incendios, que es el bombero, ¿verdad?, reciba su salario, tiene que haber alguien que coordine todas las funciones de gobierno. Entonces, la convivencia humana requiere del orden y por lo tanto requiere también de la autoridad. Luego, es indispensable que alguien detente la autoridad para que sobre esa autoridad se finque, el orden. Tiene que ser una autoridad a la que todos obedezcan, de manera tal que esa autoridad pueda organizar. Si hubiera una autoridad que no fuera obedecida o que no tuviera la forma de hacerse obedecer, pues entonces no sería autoridad realmente, sería un caos lo que se viviría. Hemos dicho ya también, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que toda autoridad humana procede de Dios. Por eso debemos saber cómo sucede todo esto en el mundo con proyección a la vida eterna, para que nosotros, los cristianos, seamos colaboradores de la autoridad. Es decir, vivimos en el mundo, no vivimos en el espacio, no vivimos en la luna. Para vivir en el mundo hace falta que haya un orden, y para que haya un orden hace falta que haya una autoridad. Nosotros los cristianos estamos aquí en el mundo, está la autoridad y están otros grupos sociales que no son cristianos. Necesitamos entonces saber qué relación tenemos que tener nosotros, los cristianos, con la autoridad para poder realizar nuestro fin esencial, que es la salvación de todo el género humano. ¿Sí? Para lograr nuestra salvación en este mundo, tenemos que relacionarnos de alguna manera con nuestros semejantes y con la autoridad. Es aquí donde nos ganamos la salvación. Decía una hermanita con la que platicaba el día de ayer: todos los días nos estamos jugando nuestra salvación. Todos los días tomamos decisiones y hacemos cosas que nos alejan o nos acercan a nuestra salvación. Y en este sentido es importante saber qué relación vamos a tener con la autoridad.
Va a ser una relación de cooperación, va a ser una relación de confrontación. Nos entregamos a la autoridad, ¿verdad? Como algunas iglesias han optado de pues nombrar al máximo jefe político de un país como máximo jefe de la iglesia y entonces nos volvemos colaboradores del Estado, colaboradores de la autoridad, nos volvemos enemigos del Estado, enemigos de la autoridad, ¿o qué hacemos? Desarrollo del tema. El hombre vive al mismo tiempo dos vidas distintas, aunque íntimamente integradas, al punto que es casi imposible distinguir a veces dónde comienza la una y dónde termina la otra. Los cristianos vivimos una vida física o temporal como todos los demás. Esta vida física o temporal comienza cuando somos concebidos y termina con la muerte. Pero también vivimos una vida espiritual o eterna que comienza en el momento en el que somos bautizados y renacemos a la vida y no termina nunca porque es precisamente una vida eterna, la vida divina, la vida de Cristo en nosotros. Entonces tenemos, por decirlo así, dos vidas al mismo tiempo, la vida física según la carne, pero también una vida espiritual, que a lo mejor la persona que está alejada de Cristo, pues no entiende o no comparte, pero la tenemos nosotros. ¿Sí? Por decirlo así, decía alguna vez una persona, bailamos al mismo tiempo en dos pistas, ¿verdad? Y en una bailamos rock and roll y en otra bailamos pues canto gregoriano, si bailar se pudiera, yo sé que no se puede, pero bueno, es un decir. Esta aparente dualidad o doble existencia en un solo individuo no se lleva a cabo debido al completo grado de integración entre ambos componentes, alma y cuerpo. Nosotros, los seres humanos, no solamente somos alma, también somos cuerpo. No solamente somos cuerpo, sino que también somos alma. Y así como nuestro cuerpo necesita del alimento y de la bebida, nuestra alma también necesita su alimento y su bebida. Pregunto yo a todos ustedes, ¿cuál es el alimento y cuál es la bebida del alma? Pues la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, el cuerpo no puede subsistir privado del alma. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando es privado del alma? Pues muere. Y el alma, sin el cuerpo, perdura, es decir, sigue existiendo como sustancia espiritual pura, pero ya no se le puede considerar como un hombre. Entonces, fíjense bien, es una situación en la que tenemos un alma y un cuerpo que a veces no se ponen de acuerdo y que a veces luchan entre sí. Decía San Pablo, no sé por qué no hago el bien que quiero, sino que acabo haciendo el mal que no quiero. A veces hay ese conflicto, ese desencuentro, y sin embargo el cuerpo y el alma no pueden vivir el uno sin el otro. Si se separan sobreviene la muerte, y el alma sigue existiendo, pero ya no es un ser humano. Ahora bien, si nosotros tenemos estas dos vidas, pues también estamos sujetos a una doble realización, por decirlo así. Tenemos tareas que pertenecen a una y a otra esfera. Estamos sujetos a una realización temporal como seres humanos. El hombre consigue la realización de los fines propios de su vida temporal como esposo, esposa, empresario, padre de familia, profesional, trabajador, industrial, banquero, lo que sea. El hombre tiene una vida temporal y conforme a esa vida temporal se le exige o está impelido a trabajar, a actuar de una determinada forma, a realizar una serie de actividades que no forman parte de su vida espiritual. Pero como cristiano, también el hombre está sujeto a una realización perdurable, tiene una vida espiritual. El hombre se gana la vida eterna por medio de la Eucaristía, por medio de la práctica de las obras de misericordia, por medio de la oración, por medio de la lectura y meditación de la palabra de Dios, etcétera. Entonces, fíjense bien, al mismo tiempo, perdón por el término, pero al mismo tiempo que correteo la chuleta, ¿verdad? Al mismo tiempo estoy buscando ganarme la vida eterna.
y tengo que pensar en el trabajo, pero también tengo que pensar en practicar las obras de misericordia, en participar de la Eucaristía, en leer y meditar la palabra de Dios. No todo puede ser trabajo. ¿Qué sucede con las personas que viven, por ejemplo, según la carne, que para ellos la única vida que existe es la temporal? Son personas que te dicen, mira, yo no puedo ir a misa porque si voy a misa dejo de ganar mucha plata, ¿verdad? Y en el polo contrario, pues estarían los ministros consagrados, ¿verdad? Personas que se dedican la mayor parte de su tiempo, pues a la oración, al ayuno, a la lectura espiritual y a la Eucaristía, ¿verdad? A la realización de obras de misericordia y dedican al trabajo pues un poco de tiempo nada más. Entonces, nosotros como laicos estamos sujetos a esta doble realización, una realización temporal y una realización perdurable y tenemos que aprender a equilibrarlas unas y otras. Estas realizaciones no suceden de manera separada, es decir, primero me realizo como hombre y luego como cristiano, primero como cristiano y luego como hombre. Las dos realizaciones suceden de manera simultánea, al mismo tiempo que el hombre construye su fin temporal, edifica su vida perdurable. En otras palabras, aquí y ahora nos ganamos la vida eterna. En el trabajo, con la familia, en la sociedad, en la actividad política, nos estamos ganando o estamos perdiendo también la vida eterna. Estamos edificando nuestro futuro en la vida eterna. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. No lo dice la lección, se los digo yo, porque hay muchos hermanos que tienen algunas ideas equivocadas respecto a este tema. Y algunos piensan que primero nos ganamos el pan y luego nos ganamos la vida eterna, o al revés, primero me gano la vida eterna y luego me gano el pan. Entonces es muy común escuchar personas que te digan, por ejemplo, yo no puedo ir a la iglesia porque si voy a la iglesia dejo de ganar tantos miles de pesos, ¿verdad? Y primero pues es ganarse el pan. Y hay otros que al contrario, ¿verdad? Te dicen, yo soy católico mientras que estoy en misa. Saliendo de misa, si vas a mi negocio, te robo. Si me encuentro a tu mujer o a tu hija, les falto al respeto. Si llego a la casa, me peleo con mi nuera. Si llego a mi trabajo, pues soy grosero con todos. Entonces, esa es una posición absurda, pensar que primero va una cosa y luego la otra, ¿verdad? O también muchos desafortunadamente piensan que hay campos enteros de la vida que no tienen trascendencia en orden a la vida eterna y alegan que esos campos de la vida como es los negocios, la política, el trabajo, alegan que esos campos son independientes, ¿verdad?, de la vida eterna y por lo tanto no debes de pensar en la vida eterna mientras que estés en esos campos. En alguna ocasión una persona me lo explicaba de esta manera, mira, me decía, mira Alejandro, la fe es como un saco, como una chamarra, ¿verdad? Cuando vayas a misa, te pones tu chamarra para ir a la iglesia y para participar en la Eucaristía, para hacer tus obras de misericordia, para leer la Biblia, te pones tu chamarra que es apropiada para ese caso. Pero llegando al trabajo, ¿sí?, te quitas tu chamarra porque ahí ya no te sirve. Entonces, mucha gente piensa que lo que hagamos en los negocios, lo que hagamos en nuestra vida política, por quién votemos, ¿verdad?, lo que decidamos en un momento u otro, eso es independiente de la vida eterna y no, todo lo que hacemos tiene una connotación moral. Todas las acciones humanas pueden ser calificadas como buenas o como malas o como neutras en orden de la vida eterna. ¿Qué hacen estos hermanos? Declarar neutro todo. Si yo voto a favor del aborto, eso es neutral. Si yo voto a favor de la legalización de las drogas, eso es neutral. Y hay sofismas que se construyen
sofisma es un argumento que parece verdadero pero que en verdad es falso. Hay sofismas que se construyen para apuntalar esa opinión. Por eso San Pablo en Romanos capítulo 6 nos advierte, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos, pero no solamente en sus cuerpos, sino también en sus sociedades, en su trabajo y en su familia y en donde quiera que ustedes estén. No permitan que el pecado reine. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, bueno, yo no lo sé realmente porque no lo viví, se dice, por ejemplo, que hubo un dictador en un país de América del Sur que mandó matar a mucha gente, cantidad de gente, miles de personas, pero que en su vida privada, en su vida personal, era un excelente padre de familia, era un excelente esposo y un gran cristiano. Es decir, él permitía que el pecado reinara, ¿verdad?, en alguna parte de su actividad, pero en otra que era su familia, ¿verdad? Pues ahí no permitía que reinara. Entonces, no, dice, no permitan que el pecado reine. San Pablo habla aquí de los cuerpos, ¿verdad? De nosotros mismos, pero desde toda la actividad humana. También dice, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, pero ofrézcanse íntegros, no parcialmente. Ese es el problema, que muchos entendemos, ofrézcanse, sí, claro, le voy a ofrecer a Dios 2 horas de mi tiempo y voy a ir a escuela de pastoral. Bueno, 3 porque soy muy bueno y voy a ir a pastoral y voy a ir a misa. Y así lo entendemos. Pero no, ofrézcanse ustedes todos completos. Tú, con tu actividad de negocios, con tu actividad social, con tu actividad política, con tu actividad intelectual, con tu actividad laboral, con todo, ofrécete a Dios. ¿Sí? Pero nosotros, como les decía hace un momento, pues queremos mantener esferas de nuestro ser, de nuestra actividad, fuera de la influencia o del señorío de Dios. Que Dios no reine en mi trabajo, por ejemplo. O que reine sí en mi familia, muy bueno. Que reine en mis hijos, muy bueno. ¿Verdad? Que reine en mi vida moral, es lo propio de Dios. Pero ya cuando estoy en mi partido político con mis compañeros, ahí en la urna, frente a la boleta electoral, hay que no reine. Ahí sí ya no. Entonces tenemos que ofrecernos a Dios, pero todos completitos. Y tenemos que impedir que el pecado reine, pero no solamente en nuestro cuerpo, sino en toda nuestra actividad. Como consecuencia de todo esto, el individuo está sujeto a 2 jurisdicciones. La jurisdicción o autoridad temporal o civil, o, la jurisdicción espiritual o eclesiástica. Yo, como cristiano, estoy sujeto a la jurisdicción o autoridad temporal o civil. Si no pago impuestos, me meten a la cárcel, por muy cristiano que sea. Si tiro basura en la calle, me llega una multa o un arresto administrativo. ¿Verdad? Entonces estoy sujeto a la autoridad civil, sí, aunque no lo quiera o aunque no lo sepa. Pero nosotros como cristianos, como hijos del pueblo de Dios, también estamos sujetos a una jurisdicción espiritual o eclesiástica que está plasmada en lo que se le llama el Código de Derecho Canónico. Entonces, fíjense bien, si yo ahorita conociera a una joven de 22 años guapa y me quisiera casar con ella y fuera con la autoridad civil me diría, bueno, sí, se puede usted casar con ella, pero primero se tiene que divorciar de su esposa. Y yo diría, ah, qué bueno, mira, qué fácil es. Pero si voy con la autoridad eclesiástica y les digo que acabo de conocer a una mujer muy bella y que me quiero casar con ella, ahí me dirían que no. ¿Por qué no? Si yo la amo, ella me ama, pues
no se puede porque estamos sujetos a la jurisdicción eclesiástica, y la jurisdicción eclesiástica, el Código de Derecho Canónico, establece que un matrimonio válidamente celebrado, como es el mío, no se puede anular. Entonces, pues, si le gusta la chamaca, pues qué bonito y qué pena también, porque no puede ser. Y si yo me aferro y en mi soberbia decidiera, bueno, pues, me caso solamente por lo civil y me voy a vivir con ella, bueno, pues estaría cometiendo un pecado que es el pecado de adulterio. Aunque la jurisdicción civil no me considerase criminal, pues la jurisdicción eclesiástica sí me consideraría en una situación irregular, es decir, viviendo en pecado. Entonces, ¿qué viene a suceder? Que tenemos dos autoridades sobre nosotros, la civil y la eclesiástica, la temporal, ¿verdad? Y la espiritual. Estas dos autoridades se complementan en sus funciones para abarcar el conjunto de toda la vida del hombre, tanto la vida física como la vida espiritual, desde la concepción, desde que somos concebidos, hasta desembocar en nuestro destino escatológico. ¿Qué significa la palabra escatológico? Bueno, la lección nos dice que escatológico es todo aquello que tiene que ver con lo que sucederá al final de los tiempos. ¿Y qué sucederá al final de los tiempos? Que vamos a ser sujetos a un juicio universal y a partir de ese juicio vamos a ser unos premiados con la vida eterna y otros enviados al infierno. La autoridad civil me acompaña desde que nazco hasta que muero, pero la autoridad o la jurisdicción espiritual me acompaña desde que soy bautizado hasta la vida eterna. En otras palabras, de esa no me salvo. Qué curioso, ¿no? Porque si tiro basura en la calle me preocupa que no pase una patrulla o me vea alguien. Cuando la autoridad espiritual o la jurisdicción espiritual pues me puede penalizar desde que nazco hasta la vida eterna, ¿no? Y aunque nadie me esté viendo, Dios nos está viendo, ¿no? Dios está presente al mismo tiempo en todo lugar y en toda circunstancia. Entonces, fíjense bien, toda la vida, toda la existencia del ser humano en todos los ámbitos son normados por una autoridad. Y estas autoridades son complementarias. Más tarde vamos a ver que a veces se pelean la una con la otra. Ahora vamos a entender el cuarto mandamiento en la vida civil. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Quién se acuerda? Honrarás a tu padre y a tu madre. Habíamos dicho en la clase pasada que este mandamiento, pues es el mandamiento del amor entre los hombres, y lo que se dice para el padre y la madre se puede decir para los hijos, para los papás, para los mayores, para los jefes, etc. Algunos cristianos piensan que la vida civil, ¿sí?, es decir, la vida temporal, la vida terrena, es ajena a la ley de Dios. O, lo que es lo mismo, piensan que la ley de Dios solo rige en el ámbito privado, para mi interior, en mi corazón, pero que no tiene fuerza de ley en la vida pública. En otras palabras, si tú tienes una fe, esa fe guárdatela en lo más profundo de tu corazón y no la expreses en tu vida pública, ¿verdad? Y mucha gente cree que es así porque la masonería nos ha enseñado que así debe de ser. Si tienes una convicción, qué bueno, pero no trates de imponérsela a los otros, no trates de enseñársela a los otros y no trates de que trascienda más allá de tu fuero interno. Aquí en este momento que les digo esto, para que ustedes vean qué tanto daño nos ha hecho. Hace muchos años había un hombre muy famoso en Arizona, Estados Unidos, que era el famoso sheriff, que debe ser algo así como un presidente municipal, un prefecto o algo así, Sheriff Joe Arpaio. Y este sheriff, Joe Arpaio, tenía la fama de ser especialmente sanguinario
especialmente violento en su trato a los inmigrantes ilegales. Los encarcelaba, los deportaba, los golpeaba, los hambreaba, los apaleaba, lo que se pudiera, ¿no? Y en alguna ocasión, el escritor mexicano Javier Sicilia, de viaje por los Estados Unidos, pide una reunión con él y él se la concede. Ya en la plática, el escritor Javier Sicilia, que sabe o que sabía que Joe Arpaio era descendiente de italianos y por lo tanto católico, qué vergüenza, pero así es, por lo tanto católico, le dice: señor Arpaio, ¿no cree que la forma como usted trata a los inmigrantes ilegales es incompatible con su fe católica? Y el sheriff Joe Arpaio le responde: yo no mezclo la religión con la política. Yo no permito que mi fe me impida realizar bien mi trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? Apalear a estas personas, hambrearlas, encarcelarlas, maltratarlas y lo que sea necesario. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque hay personas que creen que la fe es algo privado, que no debe de expresarse en la vida pública. Al contrario, ¿verdad? Estaba leyendo la biografía de una famosa artista de origen colombiano en los Estados Unidos. Y decía su biógrafo, decía: desafortunadamente su fe católica fue un gran impedimento para que esta artista triunfara. Dice, ¿por qué? Porque no se quería desnudar. No quería mostrarse desnuda en las revistas para caballeros y eso pues desafortunadamente la perjudicó mucho. Su fe fue un obstáculo para su triunfo profesional, ¿verdad? Y esta mujer tan talentosa, que creo que al final sí se desnudó, ¿verdad? Porque pues como todo el mundo nos convence y el diablo siempre nos habla y nos trata de convencer, bueno, pues esta mujer al final lo hizo. Entonces, esta separación entre la fe y la vida es una de las cosas que más daño han hecho al reino de Dios y a la Santa Iglesia Católica. Esos católicos tibios que solo son católicos mientras que están en misa. Esos son los que han hecho muchísimo daño a la iglesia. Respecto a este tema, San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13 nos dice: todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. El cristiano, en principio, no es enemigo del Estado y no es enemigo del gobierno. En principio, todos nosotros estamos llamados a someternos al Estado, a cumplir con la ley y a pagar impuestos y todo lo que se desprende de la vida civil. Entonces, en principio, más adelante vamos a ver qué pasa cuando ese Estado es un Estado injusto, cuando es un Estado no cristiano y cuando es un Estado que pide cosas que para el cristiano podrían ser agresivas o lesionar su fe. ¿Okay? Pero por lo pronto, nuestro deber, el deber de un cristiano, es ser un buen ciudadano. Toda autoridad proviene de Dios. Para nosotros como cristianos, la autoridad proviene de Dios. Por supuesto que para la masonería y para todos aquellos que se han educado en las ideas de la masonería, y durante mucho tiempo yo también lo creía así, la autoridad no procede de Dios. La autoridad procede de la masa, de las masas, del hombre medio. Pero nuestra religión, la palabra de Dios nos enseña que toda autoridad viene de Dios. Y como fundamento de este punto de vista está la conversación tan breve que tuvieron Jesús y Pilato antes de la crucifixión de nuestro Señor. Pilato le dijo a Jesús: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús
le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús no niega que Pilato tenga autoridad sobre él, pero le dice: aguas, la autoridad la recibiste de Dios. Por supuesto que Pilato a lo mejor en ese momento estaría pensando que la había recibido del César, que era la forma como se recibía en la práctica. Pero si Dios no te permite vivir, si Dios no te permite llegar hasta aquí, si Dios no te permite el existir, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, Pilato pensaba que la autoridad la había recibido del César, que una gracia del César, pues era la causante de que él estuviera gobernando en la Judea. Así como hoy creemos que la autoridad fue conferida por el pueblo, por la masa. Y Jesús le dice: no es por ninguno de los dos, sino que la autoridad la recibiste de Dios. Ahora vamos a definir lo que es la autoridad pública. La autoridad pública es, en primer lugar, una facultad que es otorgada a los ciudadanos por diversos caminos. El más común en nuestro tiempo es la democracia, en otro tiempo era la monarquía, pero los ciudadanos por alguna vía le otorgan autoridad a una persona o se le reconoce como autoridad en tanto que en el ejercicio de sus funciones se gana ese respeto. El objeto que persigue la autoridad pública, es decir, la autoridad temporal, terrenal, es que cada uno de nosotros cumpla la función que le corresponde para mantener el orden. Que haya bomberos y que esos bomberos tengan equipos. Esos equipos tienen que ser comprados. Que haya un departamento de recolección de impuestos. Pero también entre comprar y todo esto, tiene que haber planificadores, tiene que haber funcionarios y administradores de todo tipo. Es decir, quien ejerce la autoridad pública es, o debería de ser, ante todo, un servidor del pueblo y un representante de la autoridad divina ante los hombres y la sociedad. Debería de ser. Una cosa es lo que es y otra es lo que debería ser. En la práctica, desafortunadamente, con mucha frecuencia, vemos que es al contrario, ¿verdad? El agente de la autoridad, pues no representa a Dios, sino representa a su jefe inmediato superior, representa a su partido, representa a su clase social, o se representa a sí mismo, que también eso es muy frecuente. Pero quien ejerce la autoridad debería de ser un representante de la autoridad divina ante los hombres. En la actualidad vivimos mayoritariamente, salvo algunas excepciones, en América pues sería Cuba, Venezuela, Nicaragua, vivimos en un régimen democrático, es decir, que el pueblo elige a sus gobernantes por medio del voto en sus diferentes modalidades. Somos nosotros los que elegimos a nuestro propio verdugo. Y esa es una facultad maravillosa de la democracia. Tú eliges quién quieres que te robe, quién quieres que te reprima, quién quieres que te conculque tus derechos, quién quieres que se haga rico con tus impuestos. Tú lo eliges, ¿no? Y a veces pues hasta elegimos mal, pero bueno, nosotros elegimos y eso es muy importante. Vamos a ver ahora la diferencia entre pueblo, sociedad y masa. Déjenme decirles una cosa. En el discurso, frecuentemente tomamos estos tres términos, pueblo, sociedad y masa, como si fueran lo mismo, y la verdad es que no lo son. El pueblo es el conjunto de individuos que poseen una misma cultura, un mismo bagaje de valores espirituales entre los cuales destaca el idioma, la religión, las costumbres,
y las tradiciones. Esto es un pueblo que tiene un rostro y un corazón muy particular y muy específico. La sociedad es dentro del concepto de pueblo, dentro de este conjunto de individuos que poseen una misma cultura. La sociedad es la agrupación estable y organizada de personas que poseen un conjunto de valores e ideales que las unen naturalmente hacia objetivos comunes. Es pues en cierta forma una opción que toma el miembro del pueblo para convertirse en miembro útil, activo y constructivo del mismo. Cuando yo, que nací en el pueblo, tomo la decisión de que voy a pagar impuestos, tomo la decisión de que voy a prestar un servicio en la industria, en el gobierno, en ese momento me vuelvo parte de la sociedad. Por eso dice aquí en nuestra lección que es en cierta forma una opción que toma el miembro del pueblo para convertirse en un miembro útil y activo y constructivo del mismo pueblo. Por eso decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, porque la familia es el lugar donde nacen los nuevos miembros del pueblo, que a su vez después se van a convertir en miembros de la sociedad, en ciudadanos útiles o inútiles, dependiendo del caso, ¿verdad? Porque ahorita, bueno, pues tenemos familias enfermas, y como tenemos familias enfermas, tenemos familias destruidas, tenemos familias separadas, pues también tenemos una sociedad pues igualmente caótica, igualmente violenta. Lo que se puede decir para la sociedad, se puede decir, por ejemplo, también para la iglesia, que es una forma de sociedad. Yo nací católico, pero en el momento en el que yo decido prestar un servicio de la iglesia, en el momento en que tomo esa opción, me convierto en un miembro útil de la iglesia, activo y constructivo de la misma. Entonces, dejé de ser parte del pueblo católico para pertenecer de lleno en esa sociedad que es la iglesia. Entonces fíjense cómo lo mismo que se puede decir para la sociedad civil, se puede decir también para la iglesia. ¿Y qué es la masa o masificación? La masa es el pueblo inconsciente, esa furia salvaje. La masificación es hacer que los miembros del pueblo acepten y adopten ideas, opiniones y resoluciones que no son suyas y que libres de enajenación rechazarían en lo personal por ser actitudes negatorias de la dignidad del hombre. Cuando nos comportamos como masa, podemos llegar a hacer cosas con las cuales jamás estaríamos de acuerdo si estuviéramos solos. Por ejemplo, un grupo de fanáticos de un equipo de fútbol podrían salir a la calle, encontrarse con una persona que tiene una camiseta de un equipo rival y matarle. Aunque a lo mejor cada una de esas personas separadas, más tranquilas, separadas, seré incapaz de matarle solo porque tiene una camiseta o una bandera que no es la mía. ¿Sí me entienden? En la fotografía, por ejemplo, vemos una manifestación en favor del aborto. Aparentemente parece que todas las mujeres que se presentan en la pantalla lo que quieren es que el Estado les conceda el derecho a matar a sus propios hijos. Bueno, se oye horrible, pero la verdad es que eso es lo que están pidiendo. Si nosotros abordásemos a cada una de estas mujeres separadamente, no como masa, no como parte de la masa, sino como individuo, y platicáramos con ella, y le mostrásemos lo que es un aborto, muchas de ellas no estarían de acuerdo con aquello por lo que están luchando, ¿no? Alguna de ellas hasta nos diría, sí, yo soy cristiana, pero es que me dijeron que hay que luchar por los derechos de las mujeres y yo a eso vengo, pero ahora veo que todas las pancartas dicen queremos aborto. ¿Sí? O incluso alguna otra diría, mire, yo la verdad no estaba muy segura de venir o no venir, pero una amiga muy querida me invitó.
Este tipo de comportamientos son muy comunes, por ejemplo, en los eventos deportivos o en coyunturas políticas como saqueos, elecciones y demás, ¿no? La persona hace como parte de la masa cosas que no haría si estuviera sola o si tuviera la capacidad de reflexionarlo. Vemos así personas que queman autos, que matan personas, que saquean comercios, personas que a lo mejor nunca habían robado en su vida, ¿no? Pero por la masificación, ¿verdad? Por el número y guiados por el ejemplo de otros, pues hacen cosas con las que no están de acuerdo. Ahora vamos a ver cuál es la actitud correcta del cristiano en la vida pública. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20 nos dice: pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, es decir, como el mismo Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Cristo nos previene acerca de los vicios en los que se puede incurrir en el ejercicio de la autoridad. A veces, el papel del servidor público, o más bien el servidor público, se llega a posesionar tanto de su papel que ya no concibe la separación entre la persona y la función. ¿Y en qué deriva todo esto? En el ansia de poder, en el deseo de querer subyugar y manejar el poder a su antojo para beneficio personal. Si yo soy la autoridad y soy el que da las licencias para operar las cantinas, ¿qué tal si yo pongo todas las cantinas de la ciudad? ¿O qué tal si toda mi familia, ¿verdad?, la contrato como funcionarios públicos? O mejor aún, yo ya fui presidente municipal, ya fui presidente de la república, bueno, pues que ahora le toque a mi esposa. Es decir, hay vicios en los que se puede incurrir en el ejercicio de la autoridad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: el que quiera ser el primero, que se haga el último. Y sean como yo, es decir, como Jesús. Siendo hijo de Dios y siendo Dios mismo, no pidió que se le tratara como Dios, sino que Él vino a servir y a dar su vida por nosotros. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los agentes de la autoridad. Los funcionarios públicos de todos los niveles tienen la obligación de proceder con justicia, respetar la vida humana y atenerse al ingreso que les corresponde. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, estaba bautizando, algunos publicanos, es decir, algunos recolectores de impuestos, funcionarios públicos, vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado, no cobren impuestos de más. ¿Por qué cobraban impuestos de más? Pues porque con una parte se quedaban. A su vez, unos soldados que en la época de San Juan el Bautista cumplían las funciones de policía, ¿sí?, o sea, eran soldados pero también policías. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan el Bautista les respondió: no extorsionen a nadie, algo que hacen las policías hasta el día de hoy. No hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. ¿Sí? Procedan con justicia, respeten la dignidad de las personas y conténtense con su salario. Nada más fue lo que les dijo Juan el Bautista. Y así es como deben proceder todos los agentes de la autoridad, máxime si son cristianos. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que el cristiano debe de
tener ante los gobernantes. Nosotros los mexicanos tenemos toda una tradición de confrontación con la autoridad establecida. Por eso estoy seguro que para muchos de ustedes va a ser un poquito difícil de entender o más bien de aceptar lo que nos dice la Biblia. Pero la Biblia nos pide que hagamos oración por nuestras autoridades. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2, leemos que dice San Pablo: ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos, por los reyes y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Hagan oración por sus gobernantes. En Tito capítulo 3 nos dice el apóstol: recuerda a todos los cristianos, que respeten a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan y estén dispuestos para cualquier obra buena. Es decir, si la autoridad te pide que hagas algo y eso algo es bueno, hazlo. Respeten a los gobernantes, no injurien a nadie y sean amantes de la paz. No tenemos por qué insultar, ¿verdad?, a nuestros gobernantes, por más incompetencia que hayan demostrado, ¿verdad? Pues nosotros señalamos esa incompetencia en su vida pública, pero eso no me autoriza para ofenderlo o para injuriarlo o como decimos aquí en México, para mentársela, ¿no? O sea, su mamá no tiene nada que ver, su esposa no tiene nada que ver, sus hijos no tienen nada que ver. Si yo veo que algo está mal, lo tengo que señalar, pero no tengo por qué injuriarlo, ¿sí? Dice: no injurien a nadie, sean amantes de la paz, sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres. Y en Primera de Pedro el apóstol nos dice: respeten a toda autoridad humana como quiere el Señor. Dios quiere que respetemos a la autoridad, ya sea el rey, porque es el soberano, ya sea los gobernadores como delegados del rey para castigar a los que obran el mal y recompensar a los que practican el bien. Respeten a todo el mundo, dice San Pedro, amen a sus hermanos, teman a Dios y honren al rey. Esa es la actitud que la palabra de Dios nos pide hacia nuestros gobernantes. Que es difícil, claro que es difícil, o sea, todos hemos padecido las injusticias venidas de parte del gobierno, pero es lo que debería de ser, ¿sí? Y ojalá y algún día lo sea, ojalá y algún día pues tengamos un gobierno cristiano que podamos amar y respetar como se debe. Pero mientras tanto, por lo menos esto mínimo nos pide la palabra de Dios. Hagan oración, ¿sí? Respeten, no sean groseros, no injurien. Y si te piden apoyo para algo, bueno, apoya, ¿sí? Obligación de sostener los gastos públicos. Hermanos, cuando un gobierno construye un puente, el dinero sale de algún lado y sale del bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, es deber de todos los ciudadanos, incluidos los cristianos, porque no por el hecho, ¿verdad?, de ser cristianos y de que estemos caminando hacia nuestra patria que está en el cielo, pues eso no nos exime de pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Cristo mismo nos dio el ejemplo pagando sus impuestos. Mateo capítulo 7 narra este pasaje de la siguiente manera: al llegar a Cafarnaúm, los colaboradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Observen, no se acercaron a Jesús diciendo págame el impuesto, se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Y Pedro contestó: sí, lo paga. Pedro no podía creer que el maestro fuera una persona que evadiera impuestos. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús, que sabía lo que había acontecido, le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Esta pregunta es una pregunta muy importante. Los reyes en las épocas de Cristo y anteriores, y todavía hasta nuestros días, deseaban apropiarse de nuevos territorios para saquearlos, para cobrarles impuestos. Pero eran preferentemente a estos nuevos
territorios. Por eso Jesús le pregunta, ¿de quién perciben los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le responde, pues de los extraños, es decir, de los pueblos recién conquistados, de las colonias, etcétera. Y Jesús le dice, eso quiere decir que nosotros, o sea, los hijos, estamos exentos. Sin embargo, para no escandalizar, para no dar un mal ejemplo a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella, en la boca de este pez, una moneda de plata. Tómala y dásela por mí y por ti. Es decir, paga los impuestos. ¿Por qué? Para no dar un mal ejemplo. Ahora, hay obligaciones que son comunes a gobernantes y gobernados. La obligación de gobernar no es solo del gobierno. Nosotros como ciudadanos también tenemos que participar y ayudar al gobierno a gobernar. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la sana crítica, aplaudiendo los aciertos y señalando los errores. Nosotros tenemos una muy mala costumbre que es la de entregarnos en los brazos de los gobiernos o bien rechazar a ultranza a los gobiernos. Este gobierno, yo no voté por él y por lo tanto lo odio. Y si hace algo bueno, no me importa, yo no lo voy a apoyar porque yo lo odio. O al revés, yo amo a este gobierno y aunque haga cosas malas, yo las voy a justificar. No. Nosotros los ciudadanos estamos llamados a ejercer, nos dice la lección, una sana crítica, señalando errores, pero también aplaudiendo los aciertos. Debemos actuar siempre con respeto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto que el gobernante es un agente de la autoridad pública y un servidor público, un servidor del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Nosotros. Por lo tanto, debemos de tratar con respeto a nuestros servidores. Nada de estarle faltando al respeto a la autoridad. Y por supuesto, en el límite, toda forma de oposición violenta debe ser evitada por el cristiano. O sea, si el gobierno toma malas decisiones, bueno, pues hay que señalarlas. Pero preferible sufrir alguna injusticia que caer en una oposición, violenta. Eso no es de cristianos, el andar incendiando camiones, disparando, lanzando piedras. Eso no es de cristianos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la jurisdicción o del poder espiritual. Cristo, cabeza de la iglesia, bien podía dejar el gobierno de la vida espiritual en manos de ángeles, o gobernar él directamente y no subir al cielo junto al Padre, pero Cristo quiso delegar su autoridad a los hombres. Por eso, al instituir a su iglesia, deja a uno de los apóstoles, a Pedro, como su vicario, y los apóstoles transmiten a sus sucesores, que son lo que ahora llamamos obispos, íntegramente la autoridad que recibieron de Cristo. Esto en las Sagradas Escrituras, en la primera carta a Tito, se narra de la siguiente manera. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro, el príncipe de los apóstoles, se levantó y dijo, Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Más adelante, esta cita es de Hechos capítulo 15, más adelante en Primera de Tito leemos, no malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones sin prejuicios y procediendo con imparcialidad. No te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, va. Ahora vamos a entender esto por partes. ¿Quién es el príncipe de los apóstoles? Pedro. ¿Cómo fue definido
¿O cómo fue elegido Pedro? Pues fue por designación directa de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:18. Ahora bien, hay un problema que todo ser humano tiene, que es el problema de la muerte. ¿Quién va a ocupar tu lugar cuando tú ya no estés? Para transferir su autoridad, San Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, nos habla de un procedimiento que es la imposición de las manos. Por medio de la imposición de las manos, por medio de ese acto, se transfiere toda la autoridad de una persona a otra, de un apóstol a su sucesor, el obispo. Y esto es muy importante, primero porque no hay democracia, no se realizó un proceso electoral, no fue el pueblo el que eligió a Pedro, fue Jesús el que eligió a Pedro. Jesús dirá, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y segundo, cuando Pedro y los apóstoles transfieren la autoridad, lo hacen por imposición de manos. ¿Y por qué es importante? Es importante porque en la actualidad ya cualquier persona se hace llamar apóstol, se hace llamar obispo, se hace llamar pastor. Yo te nombro a ti pastor, tú me nombras a mí obispo, o mejor aún, mejor apóstol, y así sucesivamente, porque unos a otros se van nombrando. Y esto no funciona así. La autoridad se transfiere entre los apóstoles por medio de la imposición de las manos. Es decir, un obispo designado con toda la autoridad recibió la autoridad de su antecesor y por lo tanto puede dejarla a su sucesor. No es que uno se nombre a otros y así sucesivamente, ¿no? Tampoco hay proceso electoral. Así se transfiere, así se preserva el poder espiritual. Vamos a ver ahora el primado de Pedro. La unidad de la iglesia querida por Cristo solo hubiera sido posible bajo una sola cabeza visible. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero Cristo tomó la opción, ¿verdad?, de dejar a un sucesor. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Antes de su ascensión a los cielos. Al dejar Cristo de ser la cabeza visible por su ascensión, se hizo necesario que un vicario, que un representante suyo, cumpliera esa función. ¿Y en quién recayó esa función? En Pedro y en sus sucesores, de manera tal que por un sistema de sucesión a través de los siglos se ha perpetuado este signo de unidad en el bienaventurado Pedro y sus sucesores. Fíjense bien, esta es otra cosa muy importante. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Pero hay cristianos que por supuesto creen esto, pero no obedecen al Papa. ¿Qué pasa con esos cristianos? Que son miles de confesiones religiosas. Entonces, de un solo Cristo, de una sola cabeza, derivan un cuerpo monstruoso y contradictorio de iglesias. Entonces, Pedro es el signo visible de la unidad de la iglesia, como ahora lo es el Papa. Y qué tragedia ver a tantos católicos hablando mal del Papa, atacando al Papa, buscando errores o cosas de las que se le pueda acusar, ¿verdad? Porque Pedro, el Papa, es el signo de unidad en la iglesia. Y esto fue por voluntad del mismo Cristo, que en Mateo 16, 18, 19 nos dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo
lo que ates en la tierra, todo, no una parte, no algunas cosas, no ciertas cosas, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo está otorgando a Pedro un poder ilimitado que Pedro, a su vez, por imposición de manos, no por elección, no por insaculación, no por sorteo, Pedro transmitió íntegro este poder a sus sucesores, los papas. Este es el principio de autoridad sobre el que descansa toda la vida de la Iglesia. Sobre este principio, Jesús elige a Pedro y Pedro nombra sucesores. Dos autoridades que no crean conflicto. Hablábamos hace un momento de la autoridad civil, terrenal, ¿verdad? Y la autoridad eclesiástica o espiritual. No debe de haber conflicto entre estas dos autoridades. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Iglesia no crea conflicto con la autoridad civil, puesto que la jurisdicción de aquella es puramente espiritual, en tanto que la de la autoridad civil se constriñe únicamente a lo temporal. Los conflictos que se han suscitado a través de la historia entre la autoridad civil y la autoridad religiosa, entre la autoridad temporal y la autoridad espiritual, se deben a la confusión o a la invasión de los campos de uno y de otro. En otras palabras, cuando el Estado se quiere meter a controlar la vida de la Iglesia, como sucede quizás en China, ¿verdad? O bien cuando la Iglesia se quiere poner a recolectar impuestos, ¿verdad? Y a nombrar gobernantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha provocado los conflictos. Cada autoridad tiene su esfera. ¿Qué sucede en nuestros días? En nuestros días sucede que los gobiernos tratan de invadir la autoridad espiritual por la vía de declarar legal, es decir, bueno, cosas que la palabra de Dios considera pecados. En nombre de la tolerancia, en nombre de lo que es políticamente correcto, se nos pide que aceptemos traicionar nuestra fe en uno o en varios puntos que para lo mismo es como si fueran todos, ¿no? El Estado quiere decidir quién vive y quién muere por medio del aborto, por medio de la eutanasia. El Estado quiere decidir quién tiene y quién no tiene salvación por medio de la pena de muerte. El Estado quiere decidir la sexualidad de las personas, que no sea Dios, sino que la misma persona pueda elegir su propia sexualidad. Entonces, hay una evidente invasión de campos que es el preludio, pues, de un conflicto, porque ya estamos en ese conflicto, hermanos. Ese conflicto no viene. Jesús en Juan capítulo 18 nos dice, mi reino no es de este mundo. Jesús respondió, mi realeza o mi reino no es de este mundo. Si mi realeza o mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza, mi reino, no es de aquí. En otras palabras, ¿verdad? No somos de este mundo. La primera vez que a mí alguien me explicó qué significa eso de yo no soy de este mundo o mi reino no es de este mundo fue precisamente el escritor alemán Hermann Hesse. Él fue duramente crítico con el nazismo y tuvo que huir de Alemania, siendo su patria tuvo que huir. ¿Por qué? Porque la gente no podía tolerar que él, siendo alemán de pura cepa, de la mejor ralea alemana y un gran escritor alemán, no apoyara a Alemania en la guerra, no apoyara a Hitler en la guerra. Y es que ahí lo que decía Hermann Hesse es, mi reino no es de este mundo. Pertenecemos a una patria celestial que está por encima de nuestra patria terrena. Y tenemos una lealtad, primero a Dios y después a nuestro gobierno. ¿Sí? Y es así como se interpreta mi reino no es de este mundo.
¿sí? No estamos sujetos a las cosas de este mundo. No es lo principal las cosas de este mundo. Mi patria celestial está por encima incluso de mi patria terrena. La política lindero de confusión, hermanos, de que hay confusión en la política, la hay. En primer lugar, hay un criterio equivocado según el cual la fe no debe trascender la esfera de lo privado y por tanto no debe influir en la vida pública. Esta idea falsa ha sido muy útil para los enemigos de la Iglesia y de Cristo, porque implica, de hecho, una renuncia de facto a nuestra fe. Lo tengo que decir así porque ustedes saben que yo no soy de los que se callan. En las elecciones de México en julio del año pasado, el partido a favor del aborto, a favor de las uniones homosexuales, a favor de la legalización de las drogas, ganó con el apoyo mayoritario de los católicos mexicanos. Y es que son muchos los que piensan así. Yo soy católico mientras que estoy en misa. Saliendo de misa, en mi trabajo, frente a la boleta electoral, ya no soy católico. Ahí ya voy a votar por los enemigos de la Iglesia. Y es que también hay otro problema, que en época de elecciones todos los candidatos se disfrazan de católicos, van a misa, se dejan fotografiar con algún obispo o surge por ahí algún sacerdote más o menos pues protagónico, pero que no sabe nada de política, que va y se toma una foto con el enemigo de Cristo y le ofrece su apoyo y esa foto sirve para engañar a los demás, haciéndoles creer que ese político más o menos comulga con la doctrina cristiana, cuando la mayoría de las veces es falso. Todos los políticos que han impulsado en México el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas y todas esas cosas que son contrarias a nuestra fe, todos ellos, ¿verdad? Como lobos vestidos con piel de oveja, en algún momento se han declarado a sí mismos católicos y han recibido el apoyo de otros católicos que por su vez les ayudan a continuar engañándonos. Entonces, de que la política es lindero de confusión, hermanos, lo es. Y si el católico no se entera, no se forma, no investiga, no pregunta por quién votó, no lee los programas políticos de los partidos por los cuales está votando, pues vamos a seguir igual. La senadora Lili Téllez protesta en contra del aborto, lo que no se da cuenta es que ella es legisladora por Morena y que los documentos básicos de su partido dicen claramente, y en esto no hay engaño, de que su partido apoya el aborto. Entonces la mujer viene a protestar y dice, soy católica, yo no apoyo al aborto. Sí, pero estás en un partido que no es católico, que es de inspiración masónica, y además que tiene en su programa de acción y en sus estatutos la promoción del aborto, mi reina. Entonces, aguas con esa confusión, hermanos. El cristiano y las dos ciudades. Vamos ahora a pedirle a San Agustín que nos explique qué es exactamente aquello de las dos ciudades que veíamos en la ilustración que veíamos al principio, pues aparecía representada. Dos amores, dice San Agustín, dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera, la ciudad terrena, se gloria en sí misma, y la segunda, la ciudad celestial, o la ciudad de Dios, se gloria en Dios. Porque aquella, la ciudad terrena, busca la gloria de los hombres. Y esta, la ciudad celestial, tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella, la ciudad terrena, se engríe, ¿verdad? Se envanece, se ensoberbece en su gloria. Y esta dice a su Dios, vos, es decir, esta, la ciudad celestial, dice a su Dios, tú eres mi gloria y el que me hace ir con la cabeza en alto. En aquella, en la ciudad terrena, sus príncipes y las naciones avasalladas se ven bajo el yugo de la concupiscencia de dominio. Y en esta, en la ciudad celestial,
sirven en mutua caridad, los gobernantes aconsejando y los súbditos obedeciendo. Fíjense qué hermoso, ¿no? Sería que nuestras ciudades se parecieran a la ciudad celestial de San Agustín, la ciudad de Dios. Ahora bien, entre estas dos ciudades que en la fotografía, en el dibujo que yo les presenté al principio, aparecen plenamente diferenciadas e incluso separadas por un río y en guerra, la verdad es que los súbditos de estas dos ciudades están mezclados en este mundo justo como el trigo y la cizaña. Por esa razón, la ciudad de Dios no se puede identificar con la iglesia militante, la iglesia de este mundo. ¿Por qué? Porque hay una triste y dolorosa realidad, que algunos miembros de la iglesia lo son solo nominalmente. Y por ahí diría alguno, ya hasta crearon su propia religión. ¿Cuál es? La de los creyentes. La caridad, el amor, esclarece el cuarto mandamiento. Para empezar, tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué ocurriría si el Estado se hiciera injusto o tiránico? Si nos pidiera hacer cosas que son contrarias a nuestra fe, y esto ya sucede en algunos países, cuando el Estado, el gobierno, le pide a los médicos que juraron defender y proteger vidas, les pide que maten. Bueno, nos dice San Agustín, cuando el César, es decir, el gobernante, pide lo que le es debido, el cristiano se lo entrega, no por amor al César, sino por amor a Dios. Tanto el príncipe justo como el injusto reciben el poder de manos de Dios, el cual lo confiere con intenciones que no podemos comprender, pero de cuya existencia no cabe duda alguna. Ahora bien, cuando el César reclama algo que solo se debe a Dios, el cristiano se lo niega, no por odio al César, sino por amor a Dios. Pero no por eso tiene algo que temer la ciudad terrena por parte del cristiano, puesto que, por ser un súbdito pacífico, prefiere soportar la injusticia antes que reaccionar con violencia y sufrir castigos severos antes que olvidar la divina ley de la caridad. Esto ya sucede en algunos países con la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con un médico que trabaja en un hospital que al mismo tiempo es un abortorio, un lugar donde se practican abortos? ¿Qué pasa si a este médico cristiano se le pide que mate a un bebé? Y si él se niega, pues puede ser despedido de su trabajo, que es lo menos malo que le puede llegar a pasar. Algunos están sujetos a proceso legal para ser encarcelados, otros han sido condenados a multas grandes, ¿verdad? Como tener que mantener al hijo que no quisieron matar y cosas por el estilo. Entonces, el cristiano prefiere sufrir los castigos más severos antes que olvidar la divina ley del amor. El cuarto mandamiento, es decir, de honrarás a tu padre y a tu madre, que como hemos visto, también se aplica a todos los mayores, a todos los superiores y a todos los jefes, es orden, paz y progreso. Este mandamiento fue precisamente el que permitió que los cristianos, que hace 2000 años éramos perseguidos por causa de nuestra fe, saliésemos de las catacumbas e hiciésemos añicos al paganismo romano, al imperio de 1000 años que parecía invencible. Y todo esto se logró por medio del principio de autoridad, del respeto mutuo, del sentido propio de responsabilidad de cada uno y por la aceptación del sacrificio. Así fue como el cristiano pudo y puede el día de hoy cambiar un ambiente como el nuestro, que es tan nocivo y tan contrario a nuestra fe. En otras palabras, los que hoy gobiernan y los que hoy provocan todo el mal en el mundo no tienen la última palabra. Y el cuarto mandamiento nos ayuda a entender cuál es el camino para poder subvertir esta situación de injusticia que a veces se disfraza como justicia y utiliza toda una serie de artilugios del lenguaje como el eufemismo o la falacia para poder existir.
Y hay felicidad en el cumplimiento de este precepto de honrar a tu padre y a tu madre y a todos tus superiores. El cuarto mandamiento, nos dice la lección, no se limita solamente a una retribución temporal o pasajera, como dice en el libro del Éxodo, ¿no? Para que seas feliz y se prolonguen tus días sobre la tierra, sino que al cumplir el cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, en cierto sentido, ya estamos viviendo el cielo en la tierra, estamos viviendo un anticipo, dice, de la eterna dicha por adelantado, ¿no? Por adelantado. No es el cielo, por supuesto, pero ya es un adelanto. Si todos nos respetásemos los unos a los otros, si no pasásemos por encima de los derechos de los demás, pues ya empezaríamos a vivir en el cielo. Pero ¿qué pasa? Que alguien viene, inventa un derecho que no existe, por ejemplo el derecho de los burros a volar, y entonces todo aquel que no diga que los burros vuelan, pues lo metemos a la cárcel y así se hace un relajo. Entonces tenemos que empezar quizás desde la reconstrucción de los conceptos básicos. Por eso son tan importantes en estas lecciones las etimologías. Porque luego nos dicen derecho como derecho a cualquier cosa. Matrimonio como matrimonio entre yo y un árbol. O matrimonio entre hombre y animal y cosas así por el estilo. Y ya lo empezamos a creer y nuestra mente se comienza a hacer una gran confusión. Y si no me creen, platiquen con los jóvenes. Vamos a hacer una serie de reflexiones personales. Perdón, hermanos, ya me tardé mucho en dar el tema, pero quiero que me entiendan. Esto lo tenemos que comprender bien, porque de no comprender esto resultan muchos problemas después. Mira, eso es una realidad. Tú nunca vas a ver a un judío votando por los nazis, pero siempre vas a ver a un gran número de católicos votando a favor de los enemigos de Cristo y de los enemigos de la iglesia, votando por el aborto, votando por la legalización de las drogas, votando por llamar matrimonio a cualquier cosa. Los vas a ver así. ¿Por qué? Porque no entendemos la relación entre estas dos ciudades y no entendemos que todo lo que hacemos hoy, en este instante, es crucial para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las siguientes reflexiones personales. ¿Tiene para ti un sentido pleno y decoroso la idea de patria? Déjame decirte una cosa. Por amor a la patria en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, millones de católicos se mataban unos a otros. Y si tú le preguntabas al católico alemán por qué estaba en la guerra, por amor a mi patria. Y si luego le preguntabas al católico francés, ¿verdad? O al católico inglés o al católico estadounidense, ¿por qué mataba a alemanes? Él te diría por amor a mi patria. Como si hubiera un amor a la patria que está por encima de todo amor, y eso no puede ser. El amor que está por encima de todo amor es el amor a Dios. Por eso es el primer mandamiento. ¿Sí? Es el primero. Después ya viene el amor a la patria, pero primero es el amor a Dios. ¿Qué sucedió? Sucede que en estas épocas de secularismo, la patria se ha tomado el lugar de Dios y entonces leemos frases de políticos que dicen la patria es primero. Pues no, Dios es primero, no la patria. O estoy dispuesto a morir por mi patria. Sí, pero por Dios no. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿puedes sentirte ya miembro activo y constructor de tu nación? O sea, ¿participas en la construcción de tu nación? Es una pregunta muy importante. En alguna ocasión alguien me preguntaba, ¿por qué Dios quiso que naciéramos en México? ¿Por qué en Cuba? ¿Por qué en Venezuela? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque ahí eres necesario. Gente honesta en Estados Unidos ya hay mucha. En Gran Bretaña, en Francia, en Suiza, ya hay gente honesta. Buenos cristianos, ya hay muchos ahí. Donde tú hacías falta, ahí te mandó Dios. Entonces cuando te preguntes, ¿por qué nací en Honduras? ¿Por qué en Guatemala? ¿Por qué en México? ¿Por qué no en Canadá? Pues porque aquí es donde haces falta. La comunidad eclesial, siguiente pregunta, ¿la comunidad eclesial, tu iglesia, te preocupa? ¿Te duele? ¿Te estimula o no te mueve a nada? ¿O no te importa? Siguiente pregunta, llegado el momento, ¿serías tan capaz de dar la vida por tu patria como por tu Dios, tu religión y todos sus valores comunitarios? Porque son muchos los que están dispuestos a dar la vida por su país.
Desde que somos chiquitos, ¿verdad? Se nos enseña periódicamente a hacer honores a la bandera, que tenemos que morir por nuestro país y estar dispuestos, ¿verdad? Yo recuerdo que había un canto cuando iba yo en la primaria que tardé tiempo en caer en cuenta de lo que cantábamos, ¿verdad? Y también por su amor morir. Entonces, desde niños se nos aceptaba que aceptáramos morir por la patria. Bueno, ¿serías tú capaz de morir por tu Dios, por tu religión, por tu fe, por tus valores? ¿O nada más por la patria? Que muchos lo harían. Resolución. Nos ponemos todos de pie, hermanos, y decimos fuerte y claro: Señor, quiero madurar para ser útil a mi comunidad eclesiástica, a mi sociedad civil, en defensa de mis creencias, de las tradiciones y de los valores que nos legaron nuestros antepasados. Muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga. Una disculpa porque me haya tardado mucho. Para mí lo más importante es que ustedes entiendan, más que ceñirme a los horarios, es que ustedes entiendan, porque por no entender esto, como les decía, hacemos muchas burradas. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana, hermanitos. Que Dios los bendiga, luz y sal. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.